Primero que nada, déjenme decirles hola y especialmente a su excelencia, el embajador Pasadide de Irán. Estamos muy felices de que usted se haya unido a nosotros a este diálogo, porque nunca en la prensa occidental se habla acerca del lado de Irán. Y en el espíritu del diálogo para la búsqueda de la verdad, estamos muy felices de que se una a nosotros el día de hoy. Estamos entrando en la tercera semana de la guerra en contra de Irán. Esta fue una guerra de agresión sin provocación. Líderes occidentales y diplomáticos lo han declarado, y mientras tanto la meta es un cambio de régimen en Irán, y claramente esto no se ha logrado. No hay victoria. Incluso la televisión alemana ha reportado que el presidente Trump obviamente ha calculado mal totalmente la situación, y sin embargo esto fue completamente innecesario, debido a que los reportes de inteligencia nacionales clasificados de Estados Unidos publicaron una semana antes del 28 de febrero que se declaraba que estimaban que había que un asalto a gran escala no conduciría a un cambio de régimen en Irán, que la oposición no tomaría el poder. Así que, ¿por qué Trump lo hizo de todas formas? Él fue convencido por parte de 4 personas, Hegseth, Witkoff y Kushner, y particularmente fue Rubio quien dijo oficialmente que Israel estaba a punto de atacar, lo cual conducía a que debía haber un ataque preventivo en contra de Irán. Esta es una lógica extraña. Así que, ¿cuál es la situación? Estamos en una situación revuelta estratégica completamente equivocada. Revisando lo que ha sucedido desde el principio del año, el 7 de enero el presidente Trump declaró en una entrevista que no necesitaba el derecho internacional. Subsecuentemente, él secuestró al presidente electo de Venezuela, el presidente Maduro, y más recientemente con el asesinato del líder supremo de Irán, quien al mismo tiempo no solamente era el líder de Irán, sino también la cabeza de todos los chiitas a nivel mundial. Así que esto es una nueva fase, porque se ha puesto de blanco la eliminación a través del secuestro, asesinato de los líderes de Estado, de los jefes de Estado, claramente como una señal del hundimiento a un lugar sin ley, en donde el tema es ¿cómo va a terminar esto? Esto preocupa a mucha gente. No solamente hay una campaña militar que aparentemente no está yendo bien, sino que hay muchos reportes de que científicos como Ted Postol, Ray McGovern y muchos otros, quienes describen en gran detalle que esta operación militar no está yendo como habían planeado. Naturalmente, el gran peligro es que este conflicto escale. Hubo un artículo absolutamente increíble de un hombre llamado Helman Ullman, quien es un asesor del Consejo Atlántico, quien tiene una posición oficial, así que escribió un artículo en el periódico que se llama The Hill, que es distribuido en el Congreso cada día. Cada congresista y senador lo reciben, y él escribió que cualquier intento de un bombardeo estratégico nunca ha resultado en la meta deseada. No sucedió en Vietnam, ni en Afganistán, ni en Irak. Y que la única forma en donde hubo un ejemplo histórico de un bombardeo estratégico que tuvo éxito fue en Hiroshima y Nagasaki.
Así que allí, como saben, el uso potencial de las armas nucleares para cumplir la meta está, según él, es una opción disponible. Así que, como sabemos, Israel está en posesión de armas nucleares, aun si nunca lo han admitido e incluso no forman parte del Tratado de No Proliferación. Famosamente, John F. Kennedy, en el contexto de la crisis de los misiles de Cuba, básicamente dijo que uno debería asegurarse que nunca traeríamos el poder nuclear en una posición donde no había otra opción más que usarla. Este es un peligro inminente y ese es el porqué, a pesar del hecho de que la opinión pública claramente está cambiando. Por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán, quien es el principal negociador con Irán y los Estados Unidos en las negociaciones en Ginebra en el día 26, negoció con Ginebra en el día 27. Él fue a los Estados Unidos e informó al presidente Trump diciéndole que había grandes avances que se habían logrado, que Irán había ya acordado reducir el uranio enriquecido, la cantidad de uranio enriquecido, y que había mucha confianza de que una solución se podría alcanzar. De todas formas, por segunda vez se lanzó un ataque. Naturalmente, este ministro de Relaciones Exteriores de Omán al mismo tiempo sacó una declaración diciendo que esto era una guerra ilegal, que esto viola completamente el derecho internacional y que uno debe repensar toda la estructura de seguridad del Oriente Medio. Así que yo pienso que estamos en una situación increíblemente peligrosa en la historia, donde el elemento adicional de las consecuencias económicas de esta guerra, siguiendo el bloqueo del estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se ha ido hasta los techos. Naturalmente, esto está haciendo o teniendo consecuencias enormes para millones de hogares con problemas enormes en su estilo de vida como resultado, su bienestar. Así que esto podría ser el golpe final para un sistema financiero ya de por sí frágil y que esto podría no ser revertido por el fin de la guerra. Hay que regresar a las negociaciones y a la diplomacia, porque si esto continúa, podría significar el reventón, el quiebre de todo el sistema financiero, dado la fragilidad del sistema financiero occidental. Y esto podría llegar a una crisis como la del 2008. Así que, ¿cuál es la solución? Hay todo tipo de escenarios diciendo cómo se vería el mundo después de que la guerra termine, si Israel va a ser el poder más grande en el Oriente Medio, el poder militar, eventualmente Europa con este rearmamiento europeo, con esta militarización sin precedentes, con el ejército alemán siendo el más fuerte de Europa. Estamos en un cambio de época sin precedentes, señalando todos los puntos calientes: Ucrania, Irán, Venezuela, Cuba, la nueva guerra entre Afganistán y Pakistán. En cada caso hay una razón específica, pero la dinámica que prevalece es el que el viejo orden claramente se está desintegrando y la mayoría global, que representa el 85% de la especie humana, pretenden crear un orden más justo basado en los BRICS, en la Organización de Cooperación de Shanghái y otras organizaciones similares. Hay otras fuerzas en Occidente que quieren evitar totalmente que tal orden surja. Así que dado el hecho de que esta situación estratégica tiene muchos elementos muy complicados, yo he dicho que es el propósito de la Coalición Internacional por la Paz desde el principio y del Instituto Schiller, después de la
operación especial en Ucrania es de que tenemos que tener una campaña para cambiar completamente el paradigma de estos juegos geopolíticos, el peligro de lo que está sucediendo con estos, que si se repiten los errores del siglo XX tendríamos las guerras mundiales, dado el hecho que ahora hay armas termonucleares y que estas armas podrían ser utilizadas en tal guerra global, siendo el 100% cierto que eso significaría el fin de la civilización y por lo tanto tendríamos que tener una solución basada en razón, un nuevo paradigma que permita la sobrevivencia de la civilización. Por esta razón, yo, como resultado de la discusión de la coalición de la semana pasada, escribí una carta al Papa Leo XIV en donde le hice un llamado al Santo Padre para que él ya había referido al gran pensador Nicolás de Cusa en octubre del año pasado, hablando acerca del método de pensamiento de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos, de que deberíamos alcanzar o contactar al patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa o griega en el espíritu de la unidad del Concilio de Florencia y Ferrara de 1439 y que debería también contactar no solamente en su capacidad como estadounidense al presidente Trump, pero también a los otros líderes religiosos que deberían todos salir y trabajar por la paz, orar por la paz y por la unidad de todos los líderes religiosos en el espíritu de Nicolás de Cusa y su escrito de Pace Fidei, que es un diálogo socrático hermoso donde todas las religiones discuten cómo Dios puede encontrar la paz en la fe. Mientras tanto, el gran ayatollah de Irán apeló al Pop, donde se básicamente le llamó como una figura moralmente importante y quizás sea una persona que pueda intervenir para evitar una catástrofe terrible de la humanidad. Así que yo empecé esta carta al Papa directamente, pero pienso que estos son los temas que debemos discutir el día de hoy y de otra forma podemos decir que el peligro a la humanidad, en mi punto de vista, jamás ha sido tan grave como lo que vivimos ahora. Debemos apelar a todos los pueblos de buena fe, a todas las personas de buena voluntad para que ayuden a evitar una catástrofe que podría hacer que la humanidad no sobreviva si esto surge como consecuencia.